Bienvenidos a La Pared Invisible, yo soy Kate. Y yo soy Hey. En este podcast hablamos de esas experiencias que parecen sencillas, pero que en realidad tienen una profundidad única cuando las vivimos en primera persona. Hoy el tema es uno que toca a muchas familias y seguramente resonará con todos los que crecimos con hermanos. Vamos a hablar de la dinámica entre hermanos mayores y hermanos menores. Ya sabes, esas relaciones que pueden pasar de ser súper cercanas a ser un poco complicadas. Sí, eso es lo divertido. Las dinámicas entre hermanos suelen ser tan variadas como las familias mismas, desde la rivalidad hasta la lealtad. Hay algo especial en esa relación que solo se entiende cuando la vives. Ay, qué dicha estar una vez más con ustedes, hablando, echando chisme, ruleando, compartiendo estos momentos con ustedes. ¿Cómo vamos a abordar? Hoy Kate preparó el tema, ella es la que va a llevar la batuta y vamos a conversar un poco porque yo le dije, ay, esto de los guiones, de tener la estructura, yo a mí eso no logro un poquito, o sea, hay algo ahí que sucede. Entonces dijimos, bueno, vamos a dejarlo un poquito a la que de pronto la batuta la lleves tú y de pronto yo pueda fluir mucho más. ¿Qué aretes tan bonitos tienes? Gracias, y yo iba a empezar a decir, ahí está el hermano mayor mandándolo a uno. Bueno, no, yo quisiera empezar, no se hagan altas expectativas, yo soy la mujer más dispersa, más así, medio despistada, pero resulta que sí, siempre que hemos hablado de los hermanos mayores y menores con Heiner, de hecho me acuerdo que de las muchas conversaciones o discusiones que teníamos nosotros, recién comenzamos a ser novios, que comenzamos a tener, era porque yo decía, pues que tú eres muy mamón, yo le decía, tú eres muy cansón con Harry, el hermano menor de Heiner. Entonces yo le decía, tú eres muy cansón, deja de ser tan chocho con él, como a querer decirle el que tenía que hacer y que no, a mandarlo ahí. Entonces yo decía, ay no, qué mamera, no seas así. Entonces recuerdo que esas eran de nuestras mayores peleas. Pues, es decir, yo también mi pelea contigo era como usted sea un poquito más independiente porque ahí a toda hora detrás de lo que le digan o lo que usted ya tan grande pidiendo permiso, pidiendo consejos de ¿me veo bien o no me veo bien? Ay, ya está muy grande, pues decida su pinta. bueno, es cierto, pero pues digamos que es que para eso, bueno, no, también entendamos que nosotros desde que somos papás dijimos, bueno, la responsabilidad siento que socialmente digamos, no por obligación, pero sí siento que socialmente el hermano mayor tiene una carga muy fuerte, o sea, tiene una carga demasiado pesada en que como es el hermano mayor, es el que tiene que tiene que dar ejemplo. Y yo sé que muchos hermanos mayores se la toman como, ah, sí, yo, todo bien, yo, no, para mí no es una carga, yo puedo ser un ejemplo o no me importa si soy un buen ejemplo. El caso es que siento que crecen con una carga muy pesada en que todo tiene que ser perfecto y resulta que no, al final. Perdón, te interrumpo, no sé si de pronto esa carga sea de nuestra generación un poco, o sea, de que a nuestros papás se les ocurrió decirle al hermano mayor, tú tienes que ser el ejemplo de tu hermano menor, porque a mí, por ejemplo, me lo decían y yo todo el tiempo era como, no, ¿qué va? Yo no, o sea, el hijo es suyo, la responsabilidad es suya y usted tiene que educar, yo no tengo que darle ningún ejemplo y no es, pero a mí sí me trataban de achantar eso. Yo creo que a ti y a muchos de los hermanos mayores, como que tú eres el que tienes que darle ejemplo, tú ya has vivido más cosas, entonces tienes que cuidar a tu hermano, tienes que cuidar a tu hermana. Y sí, en cierto modo, o sea, obvio, pues uno de hermano menor, pues a uno lo consienten un montón, pero yo siento que crecen como con ese de que todo lo tienen que hacer bien, porque es que si yo fallo, hay alguien que viene detrás mirándome y no la puedo embarrar. Entonces siento que socialmente, que al menos nosotros con nuestro hijo, si tenemos más hijos, no queremos como ponerle, o sea, sí hay que enseñarles a que se aman y se adoran con sus hermanos y son sus hermanos, mejor dicho, hasta la muerte. Pero que no queremos como decirle literal esas palabras de es que usted tiene que darle ejemplo a su hermano, a su hermana, o es que usted es el que, no, tienen nada, tienen que divertirse, tienen que amarse, tienen que apoyarse y ya, pero ningún, exacto. Responsabilidad nuestra, sí. Exacto, entonces siento que partiendo de ahí, claramente yo creo que para los que no nos conocen sabrán quién es hermano menor y quién es hermano mayor acá. Ahí pueden pausar y comentar. Yo creo que bueno, los que no nos conocen, no, porque los que nos conocen ya saben. Exacto. Pero
Esperen que va a tomar algo. Yo quería ser hermano, o sea, a mí me hacía mucha ilusión la llegada de un hermanito. No estoy seguro, o sea, eso toca preguntárselo a mi mamá y a mi papá, si yo lo pedía, o sea, si yo estaba, ay, yo quiero un hermanito, ay, yo quiero un hermanito, no sé. Pero la ilusión de que llegara un hermanito sí estaba. Y cuando llegó a mí me hizo muy feliz, o sea, a mí sinceramente me hizo muy feliz. Yo siento que mi recuerdo recién la llegada de mi hermanito era que a mí me hacía mucha ilusión esta nueva persona dentro de la familia, pero, pero era un poco lo que me pasó con Artie, es un nuevo ser, pero yo no lo conozco, o sea, no era ese amor de mí o mí, no, porque pues tenemos que conocernos antes de que eso suceda. Y a medida que fue creciendo, yo lo fui cogiendo mucho más cariño, y mi hermanito y yo éramos que nos consentíamos, nos dábamos besos, o sea, yo lo adoraba mucho, mucho, pero tenemos personalidades muy distintas. Entonces llegó un punto en el que su personalidad y mi personalidad ya no conjugaban, a mí ya no me gustaba cómo él se comportaba. Él es mucho más extrovertido, mucho más inquieto, entonces yo era un poco más pausado, más calmado, no me gustaba, es mi sensación que no me gustaba tanta alborota, tanto no, era más bien tratar de mantener todo en un orden, ya saben, esa psicorrigidez. Y él no, y cuando yo le decía, no, así no, haz esto por aquí o haz esto por allá, así no, por favor, él era como, ay, no, entonces ábrase. O sea, empezó a volverse muy hábil, yo veré qué hago. Y a mí eso me dio la sensación como de traición, un poco, así fue como lo viví yo, como una especie de traición por parte de mi hermano menor, ese hermano que yo adoraba y quemaba, pero resulta que ahora ya más grande entiendo que es que cada quien tiene su personalidad y uno a eso a los niños debe enseñárselo, como debes entender que probablemente sean muy buenos amigos, que tú ahorita lo dijiste y siento que puede que no sean muy mejores amigos porque sus personalidades no dan para que sean mejores amigos y también está bien, o sea, no van a dejar de ser hermanos. Lo más importante es que se amen, que traten de apoyarse lo más que puedan, pero ya, no hay ninguna otra obligación más allá de eso, porque en mi caso nuestras personalidades no eran parecidas, entonces mejores amigos no íbamos a ser porque no veíamos el mundo de la misma forma. Y, y él quería ir por un lado, yo quería ir por otro, pero era como yo quiero que vengas por acá y él no, yo quiero ir por allá, y en mi cabeza era como tú tienes que irte por este camino, ¿no? Entonces siento que ahí se empezó a fragmentar hasta el punto que yo dije, ¿sabe qué? Haga usted allá y no se me acerque, que no quiero, y me fui alejando un poco, me fui distanciando. Yo siento ahí que tiene también mucho que ver de pronto la diferencia en edad que se lleven, aunque bueno, acá las personas que tengan hermanos, no sé, con mi hermana, claramente soy la hermana menor, comenten si le atinaron a los dos, pero nosotras nos llevamos 3 años y yo siento que 3 años a la hora del té es poquito, o sea, tenemos como gustos afines, actividades afines, entonces siento yo en tu caso que se llevan casi 7 años, pues obviamente hay una brecha casi que generacional, casi una década de diferencia. Y siento también que en cuanto a la crianza, uno de papá primerizo y mamá primeriza, pues obvio con ese primer bebé uno es meticuloso, cuidadoso. No significa que con el segundo no, pero yo siento que si yo ya... El segundo se cae de la cama, sí. Yo siento que el segundo, pues de pronto tengo una pared porque no tengo el segundo, pero pues ya el segundo yo siento que como mamá, si tuviera otro hijo, yo voy a ser un poquito más tranquila en ciertas cosas, como, bueno, si se enrolla para este lado, no hay problema, no le va a pasar nada malo, no sé. Claro, o sea que la vez pasada veíamos una imagen de la comparativa. Pediatra, comida, enfermedades, raspones, no sé qué, con el primer comportamiento, con el segundo comportamiento y con el tercero. Nosotros, en esa tabla que compartió alguien que puede ser real o no, nosotros nos comportamos como si Arturo fuera el segundo, porque éramos mucho más relajados con un montón de cosas, que siento que no es lo normal. Pero pues porque nosotros hemos querido como adoptar un estilo de crianza un poco más tranquilo, sin dejar de poner límites y eso, y tampoco ser ahí todos permitidos, pero tampoco ser ahí todos gruñones, ¿no? Entonces sí, siento que más que todo por la crianza, o sea, es que obviamente tú no le puedes pedir a alguien que se lleva 7 años que piense más o menos igual, pues ¿por qué no? Es desde nuestra experiencia, ¿no? Y nos tocaría que, pues si ustedes tienen hermanos y se llevan bastantes años, pues como que digan sí, confirmo o no, al contrario, nosotros nos llevamos súper bien. En mi caso, bueno, no sé si mi hermana también pedía una hermana, pero yo sí fue como
tal vez siento por la misma diferencia poquita de edad, que yo creo que ella ya había dejado de lactar y cuando yo llegué, entonces ella volvió a tomar pucheca, entonces pues la felicidad, mejor dicho, yo era, y de hecho me pasa mucho que a hoy mi hermana me dice que ella ve a mi hijo, me dice, es que es como verte a ti, claro, Arti se parece mucho a mí, entonces es como, pues seguramente recordaré cuando ella era chiquita, éramos chiquitas, entonces siento que por ese lado no había como tanta brecha o como tanto raye, por decirlo así. Durante toda nuestra infancia nosotras jugábamos, o sea, era una cosa loquísima. Sin embargo, mi hermana después se tomaba, me acuerdo que muchas veces que se tomaba mi tetero y yo lloré y lloré y resulta que era que la china se había tomado mi tetero. Pero es que ustedes son muy berriones. Los hermanos menores son mamones con eso. Porque mi hermano, si le preguntan a mi hermano tiene recuerdo que yo me le comí, Ay, sí, no sé qué, no recuerdo qué. es una cosa de Arequipe. Algo me le comí que un día era para los dos o era para él, yo no sé, y yo me lo comí y él se puso histérico, y se acuerda que yo me le comí la comida. Es que me acuerdo porque recién empezamos a salir con Heiner hace 10 años, 12 años. Un día Harry llegó con ese cuento, pero lo decía como si eso hubiese pasado el día anterior. Entonces me quedo, bueno, sí, somos sensibles y eso nos hace seres especiales, o sea, pero sí, yo sí soy súper llorona, yo sí soy súper quejona y yo creo que algo que nos identifica mucho a los hermanos menores es que es una frase como célebre, es como, ay, pero ¿y por qué a mi hermana sí? O ay, pero ¿por qué a mi hermano? Eso es verdad. Eso, a mí me pasó mucho y Harry peleaba mucho eso de que porque a Heiner sí. Resulta que mis papás, por ejemplo, si eran a tratar de darle esos privilegios que tenía yo como hermano mayor, dárselos a él. Y yo no sé si esto es autismo o no, pero dentro de mi lógica es que si yo llegué hasta los, no sé, 15 años para tener ciertos derechos, ¿por qué él con 7 va a tener los mismos derechos que a mí me dieron solo hasta haber llegado hasta no? Dentro de mi lógica de pensamiento es que si a mí me los dieron porque era muy pequeño, el otro, la misma lógica le aplica, es que está muy pequeño para los derechos que tengo yo. Derechos de salir, de hacer, de jugar, de comprar, de tener, ¿no? Cuando tengas esa edad es tu turno. Mientras tanto, siento yo desde mi lógica, porque si eso es lo que me enseñan a mí de pequeño, de que tú no lo puedes hacer porque estás muy pequeño, pero cuando por fin ya llegas a la edad ya lo puedes hacer porque al otro, teniendo la edad que no era, en mi cabeza es como, eso no debería pasar. Pues es que ahora que soy mamá digo, tienes razón. Pero si yo no fuera mamá, yo te diría, no señor, pues no tiene nada que ver. Es decir, en cuanto a salidas y eso, pues yo no voy a pretender a los 7 años ir a bailar o que porque mi hermana ya baila, pues obvio no. Pero si ya digamos como papás, mis papás ya aprendieron que a la mayor no le pasó nada, pues uno porque no puede empezar a experimentar desde antes. Tu cara. Antes algo, o sea, confirmen si no, o sea, uno porque... No, porque es que se sesga un poco. Mi sentimiento como hermano mayor es que a mí me traicionaron, ¿sí? O sea, todo para mí es una traición. Es como tú me diste una cosa y yo veo que a otra persona lo tratas diferente, le alcahueteas, por decirlo así, cosas que a mí no. Yo me siento traicionado. Es como, ¿por qué conmigo? ¿Qué tenías en contra mío? O sea, ¿qué tenía yo que yo no merecía? Bueno, ahí en cuanto a crianza, obvio, significaría para ti que te pusieron unos límites y tú tenías que cumplir esos límites y a tu hermano le ponen eso y entonces ese speech de es que es importante para ti, no sé qué, pues no vale nada, o sea, tiene sentido que tiene sentido que lo digas, pero pues bueno, en cuanto, hicimos una investigación en cuanto a las razones por las cuales, digamos, les gusta ser valorados a los hermanos mayores y hermanos menores. Y bueno, encontramos que a los hermanos mayores, tú dices, tú confirmas, sí, en cuanto a protección y responsabilidad. Entonces les gusta sentir un papel protector hacia los hermanos menores. Entonces suelen querer ser modelos de comportamiento y guías en situaciones importantes. Eso sí me pasó siendo muy, muy, muy pequeño, con mi hermano muy pequeño, no sé, hasta los 4 o 5 años, que fue cuando yo le dije, ¿sabe qué? No se me acerque, no se me acerque, que usted y yo no, y haga con su vida lo que se le dé la gana. Si él tenía 5 y yo le llevaba 7 y 5, 12 años tenía yo cuando le dije eso, supongo, pero fue el momento en que me empecé a distanciar un poco de él. Y yo antes de eso sí quería ser como una especie de líder, una especie de mentor, sí, como de... Pero lo que uno como papá no entiende y que
yo creo que la generación de nuestros papás nunca vieron es que los hijos no son iguales y los hijos tienen personalidades y caracteres distintos. Y pretender o entre comillas obligarlos a que tienen que llevársela bien, a que tienen que estar juntos, a que se tienen que apoyar, a que tienen que ser mejor, les hacen un daño terrible, porque él tampoco entendía que habían cosas que a mí no me gustaban, ¿sí? Entonces, si él como hermano menor no veía que habían cosas que a mí me disgustaban, él decía, a usted le toca aguantarse porque usted es el hermano mayor, y a usted le toca. Entonces yo puedo hacer lo que a mí me da la gana, pero a usted sí le toca aguantarse pues porque usted es el hermano mayor. Y resulta que yo, hermano mayor, era como, a mí no me toca nada, o sea, a mí esto no me gusta y no estoy de acuerdo. Y le decía a mis papás, era como ustedes no lo están reprendiendo con las cosas que a mí me reprendían, con la guía que a mí, porque se suponía que era una guía por mi bien, ¿no? Toda esa como de prohibidera de muchas cosas se suponía que era educando, porque no lo están educando al otro, que veo que se está comportando mal mientras que yo me comporto bien. Cada quien, pues eso sí es, cada quien tira para su lado y uno cree que uno está haciendo las cosas bien, ¿no? Porque es muy probable que mi hermanito también sintiera que él estaba haciendo las cosas bien basado en su propia brújula. Entonces, pero los papás no se encargaron de tempranamente separar un poco de, mira, él va a tener una personalidad, tú otra, pueda que sí, pueda que no. No es necesario que simplemente entiendan, se conversenlo, no sé, o sea, yo quería ser guía hasta cierto punto, ya después yo decía, yo no tengo por qué ser guía y yo no tengo por qué estar, porque se volvió como, tu hermano, ¿por qué hizo esto? Yo qué sé, pues porque es un ser humano y toma sus propias decisiones, pues sí, pero es que estaba contigo, sí, pero pues yo no puedo estar detrás de él cuidándole cada... Se volvió muchas las peleas eso, de que mi hermano le pasaba algo, estaba haciendo algo que no debía, no sé qué, y era mi responsabilidad que no comiera, que no se cambiara, que no hiciera tareas, que como sí, yo soy el hermano mayor, pero no soy el papá, y él no me hace caso. Mucho tiempo fue como él no me hace caso, él pues desde muy joven, precisamente por lo que teníamos pensamientos, hoy en día como que conversamos y nos damos cuenta que mutuamente tenemos formas de percibir el mundo muy distintas, y a mí me parece chévere. En este momento ya yo lo abrazo mucho esa diferencia que tenemos porque me gusta entender el mundo como lo ve él, porque antes para mí el mundo era solo como yo lo conocía y de hecho estando un poco contigo empecé a abrir un poco ese panorama porque yo era como el mundo es así, así. Y Cata me decía, pero no, hay cosas que pueden ser así o pueden ser así, que me abrieron sí, como la posibilidad de entenderlo, la puerta a entenderlo mucho mejor. Y en ese momento la culpa de que pasara o no pasara era mía y yo decía, él no me está haciendo caso, él nunca me ha hecho caso y ustedes me siguen exigiendo a mí que yo lo controle. No, yo no soy su policía, encárguense ustedes de él. Y entonces fue una época tensionante. Yo me peleaba con mi papá si me metía con mi hermano, mi mamá se peleaba con mi papá si mi papá se metía conmigo, mi mamá se peleaba con todos porque todos nos peleábamos con todos. O sea, fue una época difícil. Pobrecitos mis papis, o sea, ellos la lidiaron duro. Yo no sé si el que ellos se hubieran abierto pudiera haber sido causa de esta dinámica tan terrible en la que manteníamos agarrados nosotros. Puede ser, amor, si hoy nosotros hemos tenido diferencias, o sea, que hemos peleado como... Por Arturo y Arturo no habla. Ay, tenemos que reforzar esto antes de que hable porque si no... Pero sí siento mucho, ¿sabes? También que siento que es que los hermanos menores de pronto tendemos a ser un poquito más expresivos y como más lambones, como más amorosos, como más... Y es que ustedes de hermanos menores no filtran. Entonces ustedes a mamá y papá les dicen lo que se les aparece por el pensamiento. Nosotros de hermanos mayores teníamos que cuidar las palabras porque una mala palabra, una mala frase elaborada, castigo, reprenda, a mí que me daban rejo. Pero por eso digo que tiene que ver con la crianza, porque pues digamos que uno de papá primerizo, pues uno no sabía qué es, o sea, uno le decía al niño, haz esto, no sé esto, ya cuando llegó el otro, pues uno no contemplaba, digamos, como no preveía, como bueno, lo que tú decías, como conversar y decir como bueno, mira, va a llegar una nueva persona, igual pues si no sé, si tiene 3 años, pues obvio uno no se puede sentar, si de pronto tiene ya 7, un poquito, y de hecho 7 años es un niño muy pequeño, amor, entonces de pronto tener esa conversación hubiese sido como muy, no entiendo nada. Pero, mi papi y mi mamá tuvieron esa conversación conmigo, pero era una conversación en la de tú vas a ser el hermano mayor, tienes que cuidarlo, protegerlo, guiarlo, porque él va a seguir todos tus pasos. Eso es a lo que yo digo, que eso es una carga muy horrible, que obvio hay muchos hermanos que están en la disposición de hacerlo. Y qué lindo, porque yo por ejemplo diría que mi hermana, ella me ayudó a hacer tareas, o sea, ella era de verdad lo que dice, yo creo que yo vine a vestirme con mi propio estilo,
hasta hace un par de años nomás. Pero bueno, otras de las ventajas de tener hermanas del mismo sexo, pues por ejemplo, era el compartir ropa. A mí eso sí que me gustaba. Y que se lleven poquito, porque yo con Harry no podía compartir ropa. Exacto, entonces yo o era lo máximo porque cualquier cosa que ella dejara, yo, venga para acá. Entonces me parecía bacanísimo todo eso, pero mi hermana me apoyaba mucho y a veces uno hermano menor, entonces se relaja. Digamos que, bueno, lo digo desde mi personalidad, ¿no? Yo soy más de pronto extrovertida que mi hermana, soy más relajada. Mi hermana es una persona así súper disciplinada, organizada, meticulosa. En cambio, yo soy, eso, miren, con decirles que a hoy mi hermana es de las que, no sé, tiene que estudiar, tiene que hacer una presentación de algo, ya estudia un mes antes. No sé, yo tenía un parcial, estudiaba un día antes. Yo que me iba a poner a estudiar una semana, un mes, no. Mi hermana hacía fichas bibliográficas. Aparte que es chistoso porque que va mucho con lo que tú dices, que todos tenemos personalidades distintas, porque mi hermana era de hacer fichas bibliográficas y yo me acuerdo que cuando estábamos en el colegio, entonces ella también, pues, pretendía que yo usara tu mismo método de enseñanza, pues, de aprendizaje, perdón, y yo era como ahí con mis fichitas bibliográficas y yo, no, pero pues, y mira que uno de papá a veces falla en ese, de pronto se dan cuenta que son personalidades distintas, pero que el modus operandi pues es distinto. O sea, yo no le puedo exigir a esta que es toda alborotada que estudie de la misma manera que la otra que es más calmada, más tranquila, más organizada. Una cosa importante ahí, en mi caso, a mí el estudio no fue mi mejor amigo. O sea, yo soy muy inteligente y ya mi coeficiente intelectual lo dijo, que soy muy pilo, pero el sistema educativo en Colombia al menos no me favorecía esa dinámica en la que hay que entregar trabajos, que hay que memorizar cosas. No, porque yo no lograba con eso, la mente no me daba para hacer todas esas actividades. Y mi hermanito tampoco. Entonces, a mí me costaba concentrarme en una sola actividad, dedicarme a hacer la tarea por bloques de horas y trabajar, y no lo lograba porque a mí la mente se me iba. Mi hermano era el triple, o sea, él se iba y se perdía y tenerlo concentrado en una actividad era dificilísimo. Entonces, yo no podía hacer lo mío y me estaba esforzando un montón para poder hacer mis tareas para cuando llegaran ellos. Ahora tener que estar pendiente del otro que o sea, que es terriblemente más disperso que yo. No, ¿y por qué no están? Y entonces la pelea, ¿por qué no están haciendo? Para es que ustedes, nosotros peleamos un montón en la casa porque yo me cambiaba y mi hermanito no. Y yo me cambiaba a las malas porque me dieron lora de chiquito que se tiene que cambiar. Yo por mí no me cambiaba ya cuando me iba a dormir. Pero no, me acostumbraron a que yo me tenía que llegar y lo primero que tenía que hacer era cambiarme. Mi hermanito, ¿no? Mi hermanito ya se dieron cuenta de que no le va a pasar nada si no se cambia. Y lo peor de todo es que como no le exigían suficiente, él sí se revolcaba, se salía al parque, no sé qué, cuando volvía el pantalón sucio y vuelto nada. Y el culpable era yo, porque yo lo había permitido, porque si yo era el responsable, el mayor, como yo dejaba y no ponía orden en la casa, era como, no me puedo poner orden a mí, ahora me tengo que poner orden a otro. Que qué difícil, ¿no? Porque pues ahora imagínate, y uno de hermano menor a veces tiende a saber que el hermano mayor lo va a apoyar, entonces uno se relaja, entonces uno dice, ay, yo sé que si yo no termino mi tarea, eso mi hermana me ayuda, si yo no hago la cartelera. A veces, ¿no? Porque lo que les digo, digamos que de pronto desde tu pared tú crees que es a la generalidad. En nuestro caso, no. Harry sabía que yo le podía clavar el cuchillo. Si él me la hacía, yo lo iba a aventar a mis papás y iba a decir, no, es que él hizo esto. Porque no sé si la distancia de años, nuestras diferencias de personalidad, nosotros nos tirábamos duro. O sea, duro. Era una relación que chocaba todo el tiempo. Porque él era menor y pensaba de una forma y yo era mayor y pensaba de otra y quería que las cosas fueran de una forma, él quería que las cosas fueran de otra. Y nuestros papás querían que fueran de la forma de la que ellos se lo imaginaban. Entonces digamos que el uno trata de jalar lo uno, el otro trata de jalar lo otro, pero no hay una igualdad. A ti de pronto tu hermana sí quería como cuidarte, protegerte. A mí eso no me pasaba porque yo decía, se lo merece, porque es que eso le pasa por estar haciendo las cosas como no son. Un poco así era la dinámica, y que supongo que las dinámicas deben ser distintas. Viéndonos a nosotros es muy probable que en general las dinámicas de los hermanos sean distintas. Claro, y por ejemplo si son 3, me imagino que no sé, tal vez el de la mitad se la lleva más con el mayor que con el menor, o el mayor con la de la chiquita, o sea, eso, sí, me ha dicho, es que al final, pues es que todos tenemos paredes invisibles en cuanto a eso, ¿no? Porque mira, nada más nosotros, pues es que si nada más uno tiene una relación de pareja y hay distintas
tu personalidad tan distinta a la mía y a veces uno tiene que estar, imagínense, no sé, con los hermanos y teniendo algo muy clave que tú dijiste, es como tú tirando para tu lado, tu hermano tirando para... y los papás pretendiendo que pues, los hijos respondan a lo que uno quiere. Entonces son 3 ideas distintas y que uno dice como no, parce, o sea, heavy, 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 heavy. Mientras empiezas ese tema, yo me acuerdo que una vez tu hermana me dijo como, bueno, ¿usted cómo trata a su hermano? O sea, yo no sé cómo sea la dinámica de ustedes, pero usted tiene que velar por lo mejor de su hermano y decirle a su hermano qué es lo que está mejor. Y mi respuesta era como, no, yo no le digo a él nada porque él decide qué quiere hacer porque él es un ser humano que toma sus propias decisiones. Ahorita que estábamos hablando y conversando y para mí lo normal era eso. Pero escuchándote y lo que acabo de comentar hace unos segundos, claro, para ustedes lo normal era que una hermana apoyara a su hermana menor o que entre ellas se apoyaran. Para mí eso no tiene sentido porque para mí nosotros somos personas demasiado diferentes que cada uno tiene ideas y gustos distintos y cada uno tiene el derecho a ir y a escoger a tomar sus propias decisiones. Y yo no soy quien, dentro de esta pared mía, yo no soy quien para decirle a él cómo tiene que vivir y qué es mejor y qué no es mejor, porque él puede tener una perspectiva distinta de para él qué es bueno y qué es malo, que no necesariamente es lo mismo que es bueno y que es malo para mí. Y eso nosotros lo entendimos con esta dinámica de hermanos, incluso mi mamá también, mi papá también entendieron que nosotros éramos distintos, que nos comportábamos diferente, pero eso tuvo que pasar un montón de situaciones como estas, que a veces de pronto los demás no entienden de por qué uno piensa como piensa, uno por qué razona como razona, porque es que no es lo típico y lo normal y lo que está bien no es una única regla. La gente, el comportamiento es variado en todas las personas y más en las familias. Pues justamente el segundo punto tiene que ver con eso, con el apoyo emocional y consejos. Entonces los hermanos mayores tienden a ofrecer consejos o guiar al menor en decisiones importantes basados en su propia experiencia. Que obviamente uno entiende que no solo pasa en los hermanos, no sé, si uno tiene un amigo o una amiga que va a hacer algo que ya, pues por ejemplo nosotros con la maternidad. Pero es que es distinto cuando es un amigo, no sé si tú lo sientas igual, o sea, yo lo evalúo desde mi relación con mi hermanito, no es lo mismo como te da el consejo un amigo que tú, oye, ¿sabes que sí? Cuando es un consejo del hermano, no es fácil recibirlo, desde mi pared invisible, no es fácil recibirlo, en unas edades en las que no hemos podido llegar a un acuerdo de entendernos. Porque hoy en día yo me la llevo súper bien con mi hermanito y nosotros hablamos y hoy en día trato de aconsejarlo como desde yo lo haría. O sea, es decir, no es esta la única verdad, yo le recomendaría esto. Pero usted tiene que evaluar, usted tiene que mirar los pros, los contras de cada cosa desde su propia perspectiva. Yo no tengo la verdad absoluta. Entonces ya podemos hablar un poco más friendly, mucho más... Yo siento que ahora estamos mucho más conectados con mi hermanito porque ya nos entendimos que es que somos muy distintos y que el uno puede aportar unas cosas que el uno le puede gustar y otras no. Y a mí, así hayan cosas que no me gustan, yo lo abrazo con todo y lo que no me gusta porque ya entiendo que él es distinto, que no me pasaba joven. Joven era como él tiene que ser igual a mí, pues porque somos hermanos y porque los hermanos son así. Resulta que no, que de pronto a ustedes sí siento que les pasó un poco. Yo siento que tiene que ver mucho de pronto más en cómo uno dice las cosas. Lo que yo siempre te he dicho, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Siento que a veces a los hermanos mayores les pasa que es que tiene que hacer. Y cuando ya uno le dicen tiene que hacer, porque lo que tú dices es cierto. Si a mí un amigo me dice, amiga, un X, es que tú tienes, uno dice como, ay, sí. Pero cuando es el hermano con el que uno ya... Es que sí, siento que socialmente este concepto es que usted tiene que hacerle caso a su hermana, porque a veces no solo los papás son, no sé, los tíos, los vecinos, los familiares, es que usted tiene que hacerle caso a sus hermanos, tiene que hacerle caso a sus papás, y pues, hay que hacerle caso a los papás, obviamente, y escuchar al hermano mayor, hermana mayor, pero pues también entender que es que son personas distintas. Entonces siento que si a ti de una vez te van a decir como tú tienes que, pues a ti ya te entra en reversa. Bueno, es que a ti no te pasó porque ustedes se llevan muchos años, pero yo puedo decir que mi primera amiga fue mi hermana, porque pues uno a quien más le contaba las cosas, pues a la hermana. Así es que pues a la hermana. Sí, no, a mí no, y no es lo típico, es precisamente eso, es que no es lo típico. Es que sí, yo creo porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la relación de hermanos de mis papás, de mi papá, y ellos se llevan, bueno, de hecho los dos, porque mi papá se lleva con sus hermanas casi 10 años de diferencia y son generaciones completamente distintas, comportamientos completamente distintos. Obvio, se amaban, se aman, lo que es como se diga, pero pues no,
formas de ver la vida súper distintas. Y mi mamá, que tuvo, pues que tiene hartos hermanos, no se llevan tanto, es decir, como son hartos, pues la diferencia no es mucha, pero pues digamos que hay más afinidad unos con otros y curiosamente pues es como los que más cerquita estaban o tenían la oportunidad de compartir. Entonces sí siento que de pronto ojalá alguien nos pudiera compartir sus edades de diferencia y si sí aplica o si nosotros estamos... Yo ahorita trato de aconsejarle a mi hermanito basado en mi experiencia y diciéndole como si quiere, pues yo le recomiendo esto, o sea, como cómo se siente con esto, preguntándole. Yo tuve esta conexión cercana con mi hermano después de un inconveniente, como una especie de jarrón duro, o sea, un breaking point, donde me di cuenta de que mi hermano necesitaba a su hermano y yo nunca me había dado cuenta que él necesitaba a su hermano. O sea, que tú eras una figura muy importante para él. Exacto, que yo era una figura, pues yo no lo... Como crecimos, que es que, no sé si esto es autista, pero si las cosas son de una forma, no me puedes pedir después que las interprete de otra, pues porque ya me enseñaste que es de una forma. O sea, yo no entiendo por qué en el transcurso del tiempo van cambiando las reglas, exacto, no me hace sentido que sea así. Entonces, si de pequeños no nos las llevábamos y como que éramos más enemigos que amigos, porque con el paso del tiempo resultó que yo sí era importante, si de pequeño tú te comportabas como si yo no fuera importante. Entonces, claro, después de entender algunas cosas y pude volver a reconectar con esa parte más humana de conexión con otro ser humano, en este caso mi hermano, y darme cuenta que era importante para él lo que yo pensara de él, lo que yo pudiera entenderlo, abrazarlo como con ese de pronto de pensamiento, de corazón, de lo que él es, lo que él hace, su visión de la vida. Y cuando entendí que eso era importante para él, pues empecé a abrir camino por ese lado para poderlo entender, para que él estuviera tranquilo. Yo creo que para llegar a eso se requiere desarrollo personal, se requiere que uno haga una introspección para entender que somos personas, seres humanos, y los seres humanos somos cambiantes, evolucionamos, maduramos, y que necesitamos del otro muchas veces y que a veces no lo podemos comunicar de la forma más correcta o asertiva. Entonces, digamos que llegar a ese punto con él requirió que yo creciera como ser humano, que entendiera a los demás, que me pusieran los zapatos de los demás. O sea, me requirió que yo abriera mucho más la mente, me cuestionara mis comportamientos y dejara de sentir que todo lo que yo estaba haciendo, todas mis decisiones eran las correctas. Porque eso sí le pasa a un hermano mayor. Uno sí cree que todas sus decisiones son correctas y el menor, las que toma, como no son de acuerdo a las que uno tomaría, están mal. Y resulta que no. El hermano menor toma sus decisiones, ni bien ni mal. Son sus decisiones que son buenas o malas para él. No necesariamente buenas o malas para mí, pero son para él o ella y le ayudan. Que a veces se confunde porque como tú has vivido un par de años o 7, 20, los años que sean más que yo, entonces obvio, tiene experiencia, pero lo que tú dices, por más años vividos, a veces hay cosas y temas que uno como hermano menor ha experimentado más y pues al final pues si el hermano menor va a embarrarla, pues tiene que embarrarla. Lo que pasa es que obvio, yo entiendo, a mí me pasó mucho esto. Después de pandemia, me acuerdo que un primito empezó a vivir con nosotras y él en ese momento tenía 14 años y ahí yo experimenté un poco de qué es ser hermana mayor, porque yo a él no quería que le pasara nada, o sea, yo no quería que la embarrara, pero sí también quería que hiciera todo lo que yo dijera. Más intensa. De la manera que yo creía, y de hecho tengo el recuerdo, yo le dije como, Juanda, es que yo ya viví esto, yo sé lo que te estoy diciendo. Y sí, tal vez lo hacía con todo el corazón, pero no, él tenía derecho a equivocarse. Obviamente uno los puede orientar, pero es que yo lo estaba diciendo de la peor manera. Y siento que este tipo, al final, como todas las relaciones, requieren comunicación y disposición. Yo creería que si a partir de ahora uno empieza a comunicar y entre sus hijos empieza a decirle, mira, ustedes se van a apoyar, o sea, como manejar un lenguaje un poquito más tranqui, más asertivo, pero menos dictador o autoritario,
yo creo que las relaciones me ganarían un montón. Y de hecho, yo casi que me he tomado el crédito de que muchas de las cosas de ese proceso, bueno, primero fue tuyo porque tú decidiste ser un mejor hermano. Y segundo, yo sí me acuerdo que muchas veces lo hablamos y yo le decía, Hani, es que estás siendo muy intenso con Harry, estás siendo muy rabón y yo le decía, pero es que él solo te busca, o sea, le está buscando amor y si él de pronto quiere a su hermano, pues tienes que estar ahí presente para él. Entonces, yo le decía a Kate, lo que pasa es que tú no lo conoces. Tú no lo conoces y dale confianza y te vas a dar cuenta yo porque soy así. Yo no soy así porque se me haya ocurrido, es porque él tiene una forma de comportarse que tarde o temprano te saca las uñas. Y Kate que no, hasta que te la hizo. Pero también es cierto que era un niño, era una etapa. Y también que yo aprendí, a pesar que tú me decías eso, o sea, con decirles, las que cuenta, que yo me acuerdo que Jaina me decía, no le vas a aceptar la solicitud en Facebook, y a mí me parecía tan ofensivo, yo decía, tan malo, o sea, ¿cómo no lo va a aceptar? Pues sí, es mi cuñado, y aparte que Harry lo conocí chiquitico, y ellos dos comen años, entonces, no sé, Harry ¿cuántos años tenía cuando tú tenías 21? Bueno, eso sí, 26 menos 12, rápido, 14, sí, 14, bueno, el caso. Era un niño, entonces era así todo chiquito con sus cachetitos rojos, entonces me inspiraba con mucha ternura, pero a lo que voy es que nosotros aprendimos a tener una relación con Harry muy bonita, porque yo siento que con Harry, o sea, él me cae súper bien, obvio, hasta... Pues que ustedes dos entienden, o sea, son pensamientos alike. Bueno, tal vez, pero yo no soy tan hiperactiva como Harry, yo soy un poquito más calmada. Pero siento que yo aprendí a construir una relación con él donde él, por ejemplo, a mí me gusta escuchar a la gente y él me contaba sus historias. Ellos no, hablo por mi esposo. Entonces, ya empezó con su... Cambio, él me contaba, me hizo ocho comentarios y yo, ay, sí, ¿qué pasó? Bueno, es que pues no, como por interesadamente, no, genuinamente quería escuchar su historia. Entonces yo muchas veces le preguntaba, bueno, ¿y qué pasó con tal? Entonces, claro, Harry, creamos una relación muy bonita hasta que, obvio, en algún momento seguramente tendría que pasar algún suceso que yo dije como, claro, ya entendí por qué es que él es así. Pero a pesar de eso, pues yo ya sabía, ya habíamos construido algo. Entonces sí siento que fortalecer la relación de comunicación, por ejemplo, en este caso entre hermanos, o pues a pesar de, porque por ejemplo, ese comentario que tú hiciste es que mi hermano no lo conocen, eso es ya uno etiquetar a una persona, resulta que no. Pero yo tenía razón, lo conoció y se dio cuenta. Pero quería comentar respecto a eso, que uno va cambiando con los años, es decir, hoy en día no es ese niño que se comportaba así, y yo estaba tratando a ese niño como si fuera un adulto, o sea, ese niño tiene que comportarse como un adulto, no, era un niño, y los niños la adolescencia es una adolescencia y no todo el mundo vive la adolescencia igual, y es un periodo de rebeldía y es normal. Yo pretendía que se comportara como un adulto y lo presentaba como presentando a un adulto que se comportaba como un niño, y resulta que es que era un niño. Era normal que se comportara así, pero por eso digo que requiere madurez, requiere entender. Yo me di cuenta que no necesariamente por haber vivido más se tiene más experiencia en la vida viéndolas a ustedes dos, por ejemplo. Porque yo sentía, solo de verlas a ustedes dos, que yo había vivido muchas cosas que tal vez ustedes no habían vivido, y de pronto incluso tu hermana mayor, que es mayor un par de años que yo decía, hay cosas que yo he vivido más por las circunstancias de la vida que me dan más entendimiento a mí de ciertas áreas. Y al notar esto dije, bueno, mi hermanito es muy probable que tenga más entendimiento en ciertas áreas que yo definitivamente no tengo porque no he vivido eso. Y no hay por qué como señalar o menospreciar la vivencia del otro sintiendo que al otro le falta saber más o que no tiene la sabiduría suficiente. Y eso sí nos pasa a nosotros como hermanos mayores. Nosotros tendemos a creer que los hermanos menores no tienen la sabiduría suficiente. Incluso a veces uno cree que ni los papás tienen la sabiduría que uno tiene, ni los primos, ni los tíos, ni uno siente que uno empieza, de pronto esto es ni siquiera hermanos, esto es como de ser humano, uno empieza a acumular cierta experiencia y empieza a creer que uno es más sabio que el resto de personas, y resulta que no. Uno tiene que bajarse un poquito de esa nube y sentir desde la humildad que entre uno más conoce, más se debería dar cuenta de lo que le falta por conocer. O sea, entre uno más sea sabio en distintas cosas, debería reconocer que más podría aprender de muchas otras cosas. Entre uno más sienta que es sabio y conocedor, menos posibilidad va a tener a realmente adquirir sabiduría y conocimiento, porque como ya uno se las sabe todas y el que se las sabe todas
ya no necesita, entre comillas, conocer más. Es un comportamiento que siento que se ve muy retratado en los hermanos mayores con respecto a la sabiduría y el sentirse superior un poco a los hermanos menores. Sí. Ahora, como para darle un toque positivo a nuestra conversación, yo siento que otro punto importante es el compañerismo o la complicidad. Esta palabra me parece súper bacana porque yo siento que la ventaja de ser hermana menor, en mi caso, que compartía con mi hermana mujer, es que ella fue la que abrió la puerta a, por ejemplo, el primer novio. Entonces mi hermana cuando presentó su primer novio, no, pues pobrecito mi papá, mi mamá no, obviamente más tranquila, pero pobrecito mi papá, o sea, ese pedacito de esa primera vez es heavy, o sea, retador, pobrecita todos, pobrecita mi mamá, mi papá, mi hermana, pobrecito el novio, que pues es obvio, y mujeres confirmen si les pasó lo mismo, porque obviamente ya uno que es mamá y que es papá, pues uno entiende que uno quiere que sus hijos, mejor dicho, no les pase nada, sea mujer o sea hombre, porque a mí me pasa eso con mi hijo, mejor dicho, es que no quiero que nadie ni que se raspe con nada. Entonces siento que cuando llegó el momento de yo presentar a mi primer novio, eso ya el camino ya estaba pavimentado, entonces ya mi papá ya había tenido su primera reacción, ya había sufrido, digamos que, entre comillas, pues porque ya su primera hija tenía un novio. Entonces ya cuando yo llegué con eso, ya. Y también me pasó, por ejemplo, cuando yo salía a bailar, me pasó mucho que entonces mi hermana salía a bailar o algo así, o se iba con sus amigas, y yo toda metida, zapa metida yo ahí, metida con las amigas de ella. De hecho, hoy yo me hablo con muchas amigas de mi hermana. Y así son todos los hermanos menores. Sapos. Uy, pero es que quieren estar ahí uno. Yo en mi caso, que entre comillas, los compañeros del colegio al menos, eran de mi edad. Y él quería estar ahí metido, era como, no, vaya por allá y juegue con sus amigos de su edad. Y él quería estar ahí. Claro, uno estaba intenso con sus hermanos mayores. Entonces yo me acuerdo que jugaba mucho con las hermanas de mi hermana. Y también entonces abrió la puerta cuando ya yo empecé a salir a bailar oficialmente los viernes, sábados, pues ya mi hermana también ya me había pavimentado el camino. Entonces eso era bacanísimo, o sea, era chévere, era como ese llavería, como diría mi papá. Esa complicidad me parece muy bacana, o sea, siento que... Yo estaba pensando, bueno, complicidad con mi hermano, no sé si la tuve, tratando de recordar, y sentía que no, porque nos llevamos mucho tiempo, pues 7 años, pero me vino a la mente un recuerdo que mi hermano, si bien no era por el lado de la complicidad, era por el lado de la seguridad que me daba que él estuviera. Porque para una Navidad, ahora que estamos en épocas de celebraciones, una Navidad mi mamá estaba trabajando de noche, tenía turno de noche, de día trabajaba también, o sea, tenía como 2 trabajos, y para esa Navidad o Año Nuevo, no recuerdo, le tocaba trabajar. Nosotros estábamos en la casa, mi mami se había ido en bus, de un trabajo se fue para el otro en bus, el carro estaba en la casa, mi papá de su trabajo había llegado donde mi abuelita, porque nosotros nos reuníamos en casa de mi abuelita para celebrar, y pues mi hermano y yo estábamos en la casa y teníamos que irnos para la casa de la abuelita a celebrar Navidad allá. Yo ya estaba grande, no sé, unos 16 años, más o menos 17 años, no, 16 creo. Y resulta que era un 24, tocaba salir de noche, yo contamos en el episodio anterior lo de los buses y jovencito, melo, o sea, le hacíamos tal. Ya yo después empecé una edad en la que yo no quería coger bus y para todo era, mami, yo quiero ir en el carro, no, yo no me quiero ir en bus, mamá, ay, pero toda la vida cogiendo bus, coja bus, y yo, no, por favor, déjame ir en el carro. Yo aprendí a manejar como a los 12 años, mi mamá me enseñó a manejar eso puede ser un tema para la pared invisible, la conducción, aprender a conducir, porque hay muchas personas que no saben conducir y me parece interesante, es una pared invisible literal. Yo aprendí a los 12 años, entonces era como, por favor, dame el carro. No. El caso fue que esa Navidad nos tocaba bajar con mi hermano a coger bus para irnos a donde la abuelita. Yo decía, irnos en bus y ese camino en bus me da angustia, es de noche, o sea, está oscuro y yo con Harry pequeño y por ahí, ¿qué tal nos roben? Me entró como un temor así, entre comillas, bobo, porque ya habíamos ido, yo iba solo y no había problema, pero esa noche me parecía una noche difícil para irnos en bus. Y le dije a mi hermanito, a Lichon, ¿le da miedo que nos vayamos en el carro? Y me dijo, no. Y yo, ¿estás seguro? O sea, porque yo no tengo licencia
O sea, nos puede pasar algo, nos puede parar la policía, o sea, nos podemos meter en un problemón. Pero si no nos metemos en un problemón, pues llegamos en carro allá, porque es que después de volvernos a la 1 de la mañana, porque no nos quedamos a dormir, no te volvíamos a la casa a esa hora a coger transporte para volvernos, eso es muy inseguro, ¿no? Y pues el carro está ahí, nos vamos en el carro, y yo me digo, hágale. Así, a mí que Alichos me dijera, hágale, yo, pues vamos. Sentir ese apoyo de él, me quitó una carga de encima, porque yo me sentía irresponsable, tomando el carro sin permiso, tomando el carro sin licencia. Yo sabía manejar. Para mí la licencia es al menos en Colombia, me parece que la licencia es algo que no tiene sentido porque hay mucha gente que tiene licencia y que maneja terrible. Entonces es un tema de saber manejar. Yo sabía manejar. Entonces, que él dijera hágale y que no le diera miedo, yo decía, bueno, va a estar seguro conmigo. Yo soy muy precavido a la hora de manejar. Y me fui en el carro con él y llegamos allá a la sorpresa de mi papá, porque después mi papá cuando, ay no, bueno, vámonos temprano porque no sé qué, yo, ¿por qué nos vamos a ir temprano? Y saqué las llaves del carro y mi papá dijo, ¿ustedes se venían en el carro? Y yo, ay sí papi, porque eso en bus, eso es muy peligroso, no sé qué. Mi papá se rió, nos abrazó y no pasó nada. Entonces esa sensación de esa fuerza, de ese apoyo que yo percibía solo por estar con mi hermano, me pareció linda y fue importante para mí en ese momento y seguramente muchos momentos que no recuerdo, pero que él estuviera me daba más tranquilidad. Claro, no, qué lindo. Y sabes también, yo que pienso que a veces en pequeños detalles es como esa complicidad, porque me hiciste acordar, otra vez el micrófono, me hiciste acordar que cuando nosotras estábamos en la época del colegio, pues uno llegaba y se cambiaba, bueno, yo obligada también, bueno, es que yo creo que a nadie le gusta cambiarse el uniforme, qué terapia, pero bueno, el caso es que nos cambiábamos, y pues uno se ponía a ver televisión o a jugar, a hacer algo, mejor dicho, a hacer todo menos lo que tocaba hacer, almorzar, me acuerdo, pero tengo el recuerdo que nos turnábamos la lavada de la loza con mi hermana y, pero a veces, claro, ya más o menos sabíamos a qué hora llegaba mi papá o uno sentía el yun yun del carro y eso era, mejor dicho, la complicidad era que ya más o menos uno sabía, decía, no, ya toca lavar la loza y uno lavaba esa loza en 5 minutos, faltando 5 minutos antes que mi papá llegara y eso era, no, de hecho, es que bueno, ya uno se empieza a acordar de más cosas. Porque una vez creo que con un fuchi, yo no sé si, ¿sabes qué es un fuchi, no? Y resulta que... Por un fuchi fue que me lastimó la rodilla y tuve cirugía. O sea que mejor no hablemos de fuchi, dice que hay malos recuerdos con el fuchi. Me acuerdo que rompimos algo en la casa y mi papá, ¿y quién rompió eso? No sé qué, eso pues ahí entre las dos apoyándonos como, ni modo decir que pues no fue ella, no fui yo, pues no, las dos y tocó ahí, mejor dicho. Eso me parece lindo. En mi caso, mi hermano muchas veces me echó la culpa a mí de cosas que él hacía. Y como eso fue Heiner y yo, pero yo no fui, fue usted. No, sí fue él y es que él me dijo y es que él me pega. Alichon tenía una costumbre de chiquito de morder. Se ponía histérico así y se prendía y me mordía los brazos. Uy, era lo peor porque yo tenía todas las ganas del mundo de pegarle porque me dolía y lo cascaba a veces y tal. Llegaba mi papá, ay, papi, Heiner me pegó. Heiner, me la cato porque le estás pegando a niños. Yo, pregúntale qué fue lo que me hizo para que yo le pegara. Yo no le voy pegando a la gente porque sí. Es que me daba mucha rabia eso, de que siempre era tú porque hiciste. Si eres el hermano mayor te deberías comportar, pero no cuestionar al hermano menor de qué está haciendo, que está causando el comportamiento de los demás. No, nunca fue. Me tocaba, mira cómo me dejó el brazo. Sí, pero si tú le pegas, yo le pegué después de que me estaba mordiendo. O sea, no fue como que yo le pegara ahí. No te me sulfures que me despierta la venda. Perdón, pero es que me acuerdo y me da rabia. Es como, uy, es que mi hermano es terrible. Y me dolía eso, que me mordiera, me dolía. O que me pegara, o que rompiera cosas, hiciera cosas y después me echara la culpa a mí. Desde la inocencia en los hermanos menores, pero que uno de papá debe distinguir porque uno sabe que su chino es terrible. Uno debería dejar de mirar a otro lado y reconocer que su hijo es terrible. Es que iba a decir que, bueno, yo digo que nosotras éramos recómplices, pero ahorita falta preguntarle a mi hermana y diga, uy, es que usted era bien mamona o así como... Y siempre me tocaba estar salvando el rabo. Yo creo que sí, al menos en tareas y todo eso, pobrecita mi hermana, porque qué mamera uno tener que hacer sus tareas y tras de todo tener que hacerle las de la otra que le da pereza. Ay, no, qué terapia. Sabes que ahorita que hablabas de causar problemas, vino a mi mente que a veces ni siquiera es la misma familia, sino las personas cercanas. Bueno, ni siquiera cercanas. Me acuerdo que en el colegio nos pasaba mucho que nos comparaban. Entonces, qué mamera esa comparadera, porque es que eso no es sano para ninguna relación, ni de hermanos, ni de primos, ni de no, nada. O sea, uno no tiene por qué ni compararse uno con otra persona, ni comparar a alguien más con un alguien.
El caso es que me acuerdo que una profesora como de geografía, no sé qué, mi hermana pues digamos que fue muy disciplinada académicamente durante todo el colegio. Entonces pues ella era le daban la mención de honor de yo no sé qué, chuchuá, ta, ta, ta. A mí seguro era para el sentido de pertenencia, el compañerismo, la guachafita, para eso sí yo estaba ya. Pero resulta que esta profesora, ya mi hermana se había graduado, y dos cosas. La primera, detestaba que me dijeran el nombre de mi hermana. O sea, yo era como, yo amo a mi hermana y mi hermana, o sea, es mi hermana, pero yo tengo un nombre, o sea, yo soy Katherine. A mí, díganme mi nombre. Es horrible y pasa con todos los hermanos. Estoy segurísimo que nos están viendo que tienen hermanos, confirman todos que los papás lo confundan a uno con el nombre del hermano o la gente en general que lo confunde. Da rabia, es como marica, ni nos parecemos. En mi caso, porque ustedes dos sí se parecen. No, pero mira que a mí, a la hora a hoy si yo a veces le digo a Arturo Heiner, de uno de papá, yo ya les permito a mis papás. Pendejos que se ponen. No, yo ya les permito que, o sea, yo ya permito que mis papás se confundieran con nosotras, pero que una profesora que, o sea, aparte, como más a decir el nombre de mi hermana, o sea, no. Y aparte, es que no me acuerdo si fue ella misma. Ay, un día llegué y me dice, ay, pero a su hermana le iba súper, ¿usted por qué no es igual de juiciosa que su hermana? Porque a ella le iba súper bien. Uy, me dolió en el alma, o sea, yo sí, esta vieja zapa metida, ¿qué? O sea, pues hello. Y mira, si yo fuera una persona de pronto, es que tengo el trauma, pero si yo fuera una persona de pronto negativa, con una autoestima baja, yo no sé, podría tener malos pensamientos con mi hermana o no quererla y empezarla a odiar porque pues es que ya me hacen comparar con ella. No sé, pienso. Sí, eso es muy cierto. Es muy probable que a muchos hermanos, fruto de esas comparaciones, les despierten sentimientos negativos a sus propios hermanos porque de pronto un poco lo que me pasaba a mí siendo muy pequeño con mi hermano, de que fruto de que a mí no me creían, que al otro no lo corrigieran, que a mí me exigían y al otro no, entonces yo ya no te quiero a distanciar. Exacto. En mi caso, pues menos mal que yo soy un poquito más amorosita y, y pues cero, pero yo hubiese podido tomar otra actitud completamente distinta con ella por comentarios de otras personas. Entonces, de verdad, la invitación es para que uno de verdad tiene que ser súper precavido con lo que dice, con cómo lo dice y al final uno tiene que meterse en nada. Entonces, no sé si alguien vivió como una situación parecida que nos chismee. Y creo que ya vamos llegando al final de este tema que sí que lo habíamos escrito hacía rato y decíamos es una pared invisible que tenemos muchos. Pensé que la pared invisible iba a ser distinta a como la dialogamos porque me di cuenta de tú contando tus puntos de vista, yo los míos, que yo, a pesar de que es una pared distinta, a pesar de que es una pared invisible como tema, es distinta la experiencia de persona a persona, porque si los hermanos no, pues el comportamiento es distinto entre unos y otros. Sí. Aprovechamos mientras mato los grillos que se meten a la casa para contarles de nuestro reto de transformación 21 días con We Do Transformation Challenge. Gracias a inscribirse al reto pueden acceder a la aplicación donde están las rutinas, los entrenamientos, las guías de alimentación, recetas saludables, todo un acompañamiento, una comunidad para que tengan el mejor resultado. Lo ideal es que se logre la mejor transformación física visible posible para ganar. Son 20 ganadores, más de $10,000 en premios. Así que si están interesados nos pueden escribir y participan. Bueno, y si algo podemos decir de las relaciones entre hermanos es que aunque cada una es única, existe una conexión que puede ser muy profunda, incluso si hay peleas o diferencias. Al final suele haber una lealtad que perdura. Sí, y esa lealtad se siente incluso cuando no se dice abiertamente. Ser hermano significa tener una historia compartida, y con el tiempo eso se convierte en un vínculo que pocos pueden entender desde afuera. Así que, si tienes un hermano mayor o menor, tómate un momento para valorar esa relación. Con todos sus matices, es una de las conexiones más duraderas que podemos tener. Gracias por escucharnos y por acompañarnos en este recorrido por las relaciones entre hermanos. Esperamos que nuestras historias y reflexiones te hayan resonado o te hayan hecho recordar a tus propios hermanos. No olvides suscribirte y compartir este episodio con tus amigos, familiares. Quién sabe, tal vez hasta te inspire a acercarte a tus propios hermanos. En el próximo episodio hablaremos de otro tema interesante, aprender a manejar. ¿Cómo aprendimos? ¿Cuánto costó? Y no estoy hablando de dinero, las aventuras y todo el proceso. Hasta entonces.
Bye. Pensé que me iba a dar un beso y que... Ah, venga, te lo doy. Venga que sí es para eso.